una pequeña introducción ahorita, confirmar los videos de estación meteorológica que vimos, a una actividad individual de imagen interactiva. Los componentes, voy a dar una pequeña clase sobre los componentes de la estación meteorológica. Vemos un video de covariancia de remolinos y luego explico la práctica que queda para esta semana. Entonces voy a bajar hasta la actividad 3. Entonces, lo primero que queda para seguir con la clase es una pequeña introducción que tengo acá. En primer lugar, el objetivo de esta clase es mostrarles a ustedes algunos aspectos que no se ven en casi ningún otro curso de la biología. Y es en el curso de Ecología de Poblaciones donde más relacionado está el tema de micrometeorología con todo lo que tiene que ver con el clima y las características meteorológicas, micrometeorológicas de los hábitats, de los entornos, de lo que sienten las plantas y los animales y los microorganismos en los ecosistemas. Y se ha extrapolado muchísimo sobre la necesidad de hacer estudios micrometeorológicos para poder observar cómo realmente estos factores, los que son los factores físicos más importantes que definen un ecosistema, son medidos y cómo pueden ser modelados e incluso predecir las reacciones de un ecosistema, de un hábitat o de un organismo a las condiciones que definen la micrometeorología, como la temperatura, la radiación y el agua, que son de los factores más importantes en nuestros hábitats. Entonces, ¿por qué estudiamos la micrometeorología? Exactamente por eso, porque los aspectos hidrológicos de los entornos en los cuales trabajamos en ecología de ecosistemas nos permiten la micrometeorología averiguar cuánta agua pierde la vegetación, cómo depende la tasa de factores relacionados con el aire, el suelo y las plantas, y cómo se puede minimizar en el manejo de cultivos. Entonces, por eso esas dos figuras representan ahí el ciclo del agua y la otra fotografía, una aplicación directa de los datos meteorológicos y como resultado el manejo a gran escala de manipulación del clima para beneficio del hombre. En esa referencia que está ahí de una página de internet, se les puede mostrar, pueden entrar y observar cómo el disparo del agua en un momento dado puede ser determinado ya automáticamente a través de cámaras que se colocan en el ambiente, cosas que no vamos a ver ahora en esta clase. La segunda diapositiva muestra. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pasa? La segunda diapositiva es la segunda razón del estudio de la micrometeorología y que se basa en las necesidades fisiológicas de los organismos, plantas y animales. A nivel de cultivo, como muestra la fotografía de aquí abajo, todos sabemos que pues, el tiempo y el clima determinan mucho de la productividad, pero y a nivel de cultivo o de bosque o de lago o de manglar, pues podemos saber cómo las plantas están interactuando con el ambiente sobre ellas para determinar los diferentes tipos de concentraciones de agua, por ejemplo, vapor de agua o de dióxido de carbono. En la actualidad, por ejemplo, hay metodologías mucho más complejas con fotografías infrarrojas donde realmente usted puede determinar cuál es la interacción que está ocurriendo en términos de la temperatura, en este caso de estos dos plantas que están aquí, estos crisantemos o yerberas, no sé qué son, creo que son yerberas, en las cuales se nota la fotografía normal y a la izquierda la fotografía al infrarrojo donde se observan cómo la flor interactúa con la temperatura del medio. Entonces, de esta manera vemos que la interacción de temperatura, radiación, humedad, viento, están afectando directamente a las plantas, a los organismos y al ambiente en sí para la dinámica un poco más macro en términos de intercambio con el ecosistema. Entonces, esta es la segunda razón por la cual estudiamos la micrometeorología en ecología de ecosistemas. Y la última razón importante es la pura ecología, mera ecología, donde
ya se estudian estos parámetros de temperatura, humedad, viento, dióxido de carbono en términos de su variabilidad en el tiempo y cómo interactúan con la ecología completa del hábitat, del ambiente, de la comunidad o del ecosistema, o incluso del paisaje. Entonces, las dos figuras de aquí lo que representan es la gran escala de efectos ecológicos de la micrometeorología que van desde a nivel celular en una hoja, cómo ocurre la abertura estomática, hasta a nivel de dosel, cómo ocurre el intercambio de gases entre todo un dosel y la atmósfera. Entonces, en este sentido, la ecología macro, la que ustedes van a ver ahora con Andrea, es la que les va a mostrar exactamente más allá de esto, ustedes van a ver en la clase teórica cuando se hable de climatología más que de micrometeorología. Entonces, con esa pequeña introducción sobre la justificación de la micrometeorología, una diapositiva más sobre las aplicaciones de la micrometeorología para dar paso a la parte de los videos. Y en esta última diapositiva de la parte introductoria, pues les presento aquí una clasificación de de la meteorología aplicada, en la cual vemos que hay tres grandes componentes, todos los que tienen que ver con el agua, la hidrometeorología, todos los que tienen que ver con la parte muy aplicada, que es con la meteorología técnica en construcción, en edificios, en el desarrollo de carreteras, en el desarrollo de servicio público de transporte y en la parte industrial. Entonces, todas estas construcciones humanas tienen que ser pensadas, ¿verdad? Porque generalmente son construcciones muy grandes, edificios muy grandes, carreteras muy grandes, tienen que tomar en cuenta las características climáticas que afectan al ambiente o que van a afectar al mismo edificio o a la misma calle. Y por otro lado, en la parte más extremo a la derecha, tenemos la biometeorología, que está relacionada con la parte agrícola y la determinación de procesos fenológicos, por ejemplo, en cultivos y plantas, o la meteorología forestal, que tiene que ver más que todo con esos procesos a nivel de ecosistema forestal, que están muy de moda en la actualidad. Y por último, la biometeorología humana, también mucho más de moda y directamente relacionado con lo que ahora llamamos ecología urbana y las de calor en las ciudades y todo ese tipo. Y todos estos instrumentos y estaciones meteorológicas que vamos a estar viendo ahora son aplicados indiscriminadamente en todos estos diferentes aspectos donde se aplica la micrometeorología y y la meteorología para determinar esos climas a estos niveles, diferentes tipos de interfaz en los cuales vivimos. Entonces me devuelvo a la primera diapositiva para saber por dónde estamos. Entonces esta parte es la introducción. ¿En alguna pregunta sobre esta parte introductoria, sobre la función de la micrometeorología y por qué la estudiamos en ecología de ecosistemas? Ok, la pregunta que sigue ahora para terminar con esta introducción a micrometeorología es que ustedes revisaron los dos videos. Ya tengo que asegurarme que sí los vieron para no pasarlos de nuevo. Yo no lo vi, honestamente. Eran dos, pero no son más de 5 minutos. Claudia, ¿los vieron los dos? Sí. Anika. Sí, sí, profe, Sí, yo sí los vi. yo sí. Yo también. Sí, yo también. Tienen que verlo, son 5 minutos nada más. Bueno, voy a poner uno nada más, el más complejo, para ayudarle a Leandro a que participe en la clase. Entonces, vamos a compartir pantalla. No, ya estoy, sí, voy a compartir la pantalla de nuevo para poner ¿cómo se llama? ¿Dónde está? ¿Alguna duda? ¿Reconocieron a todos los aparatos? Profe, Sí, dígame, Andrew. a mí la duda que me surge es ¿cuánto vale? Un ¿Cuánto aparatito. vale? Bueno, Sí. una estación como la que tiene ese señor ahí puede costar unos, ¿qué? Unos $3,000, más o menos.
Sí, no, no está tan Sí, pegado al cielo, sí. no, no está tan Creí que pegado al cielo. Y creí que él era más caro. tiene, por ejemplo, de investigaciones sencillas, uno puede tener 2 o 3 estaciones meteorológicas en un sitio, digamos, estudiar un bosque en tres condiciones. Ujú. Y como las estaciones meteorológicas, vea, una de las cosas, esa pregunta de Leandro me lleva a una cosa importante, que no lo había preparado en la clase, pero por eso es lo bueno estar en clase. Que cuando se hace un estudio, que usted trabaja con un ecosistema, por ejemplo, ¿verdad? Trabaja en el bosque de una reserva, tiene los datos de meteorología de solamente Palmares, por ejemplo, de esta reserva en Palmares. Tiene la estación más cercana, está en Palmares Centro, y después hay otra en Alajuela, y después hay otra en Santana, a kilómetros y kilómetros del sitio donde se trabajó. Y generalmente la gente reporta en sus artículos científicos los datos meteorológicos de la región, de la estación meteorológica más cercana. Eso hace que en los estudios generalmente no hay que gastar mucha plata en micrometeorología, en estaciones meteorológicas, porque siempre hay una cercana a 2, 3 a 3 metros o 3 kilómetros, ¿verdad? O incluso a 10 kilómetros de distancia. Entonces, con eso es suficiente para caracterizar una zona de vida, el entorno meteorológico en el que estás haciendo el trabajo. Pero si su trabajo ya involucra mediciones dentro del dosel, debajo de las hojas, arriba en el dosel, en la copa, entonces sí tiene que comenzar a comprar los sensores, esos sensores o parecidos, pero ajustados para poder moverlos de un sitio para otro. Pero con respecto al video, él dijo una cosa. Él dijo que el data logger, que es el aparato que concentra toda la información, es como un microprocesador que almacena los datos de la memoria, ¿verdad? Ese microprocesador se prende cada 60 segundos, dijo, ¿verdad? O sea, cada minuto y toma un valor de cada sensor, ¿cierto? Y después dijo que cuando él tomaba los datos cada hora, ¿verdad? Entonces, significa que ese almacenador está guardando los datos cada 60 segundos, cada minuto, y a la hora guarda todo, saca un promedio y guarda el promedio nada más. ¿Verdad? Entonces tenemos un valor de temperatura, un valor de radiación, un valor de todas esas cosas cada hora. Entonces, dependiendo de cómo uno programe el data logger uno los programa como quiere los datos, entonces o guarda todos los datos cada 60, cada minuto, o le va diciendo nada más repórteme cada hora el valor promedio, ¿verdad? Entonces, significa que lo que pasa es que cada programación en el data logger es diferente para cada sensor. La temperatura sí está bien cada minuto y está muy requete bien un valor de temperatura cada hora para poder sacar el valor máximo de temperatura y el mínimo de temperatura y el promedio en 24 horas, por ejemplo. Pero cuando uno ve la temperatura del día, le dicen la temperatura máxima y mínima, ¿verdad? Como en Canal 7 y en Canal 6. Pero esa máxima y mínima, la máxima ocurre normalmente como a la 1 o 2 de la tarde y la mínima ocurre más o menos como a las 4 o 5 de la mañana. Entonces es nada más uno de esos valores que mide cada minuto. Entonces el aparato tiene que guardar el valor máximo y el valor mínimo. De esos 60 valores cada minuto saca un promedio y te reporta 24 valores al día de temperatura cada hora. ¿Ok? Entonces, cada sensor tiene una manera diferente uno de decirle cómo quiere los datos. Y luego, uno los descarga y calcula por mes un valor máximo de temperatura, un valor mínimo de temperatura por mes y un valor promedio de temperatura de todos los días de los 30 días del mes. Para después hacer un gráfico, que es lo que vamos a hacer en la práctica, del informe, cómo se hace un clima diagrama con temperatura y el otro rasgo que se utiliza para el clima diagrama es la precipitación, que vamos a ver ahora cómo funciona. ¿Ok? Entonces, todo eso es lo que yo quería que ustedes vieran y pensaran de cómo es que se trabaja con una estación meteorológica. Todo el mundo sabe que mide temperatura promedio, no sé qué, pero no es así de fácil. Hay que agarrar los datos y sentarse y ver y en un Excel todos los valores máximos, valores mínimos. Claro, eso sale automático en algunos programas, ¿verdad? Y en algunas estaciones. Pero entonces,
parte de la práctica que vamos a ver ahora, la parte que sigue ahora, de compartir la pantalla, voy a compartir la pantalla de la clase, a ir a la segunda diapositiva, que es la actividad individual imagen interactiva. Entonces, dada esa complejidad de cómo pueden ser los datos diferentes para cada sensor y para cada estación meteorológica, les muestro aquí la actividad que vamos a hacer ahora como media lúdica, pero realmente es un trabajo que ustedes van a hacer en los próximos 20 minutos aquí en clase. Es parte de la clase. La actividad 3 se llama una saga de variables de medición de una estación. Entonces, yo preparé en Genially una imagen interactiva, que es esta fotografía que está aquí en Genially, y en la cual contiene estos puntos que estoy señalando. Lo ven aquí en la pantalla, lo ven donde yo pongo el cursor. Cuando yo pongo el cursor, este punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí hay otro 1, 7, preguntas, pregunta, 9, 11, 10, pregunta, este otro y este otro, ¿ok? Entonces, ustedes van a ir a Genially y van a comenzar a apretar los botones para averiguar todo esto. Bueno, vamos a empezar con Crisia. Crisia, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda sobre esto? ¿Algo no está claro? Ahora después vamos a tener una hora más de esto. ¿Ok? No, Crisia se fue. Yo hablando con Crisia. Profe, Vamos. parece que hay como una lluvia muy fuerte en la casa de ella. Sí, Entonces, se le fue el internet. desapareció. Ok. Entonces empecemos. ¿Con quién habló, Daniela? ¿Alguna duda Sí, de lo profe. que estamos viendo? Dígame. Pongo la pantalla para compartir pantalla. Ok, pues, un toquecito. La pregunta que está en el cuadrito donde dice lluvia acumulada desde las 7 a.m. Esa pregunta no la entendí. ¿A dónde dice? Es en el cuadrito gris del centro abajo. Ajá, acá. La pregunta es hacia usted, como si yo estuviera hablándole. Ya se pregunté por qué y cómo resulta que las unidades de precipitación son una escala, es en vez de en, o se dan en una escala lineal de milímetros. Cuando la lluvia es agua y el agua se mide en volumen, ¿verdad? En litros. Eso se refería. Esas preguntas son como para iniciar la discusión. Si ustedes están pensando, porque en ese cuadrito gris del centro abajo dice lluvia acumulada 0 milímetros y abajo de 7 de la mañana de ayer a 7 de la mañana de hoy, bueno, ese día fue otro día, fue el 11 de agosto y yo capturé esa imagen. Dice 1.4 milímetros en todo el día llovió. ¿Por qué milímetros? ¿Tienen alguno de ustedes sabe por qué? Ahí mismo decía, que, Acá. bueno, no guardo a dónde, pero ahí en algún lugar en Ahí dice, particular ahí es está. que se mide en un metro cúbico. O sea, son milímetros No, en un metro de cuadrado. en un metro cuadrado. ¿Sí? No, es un metro cúbico, son litros. Ah, Un ahí sí litro ya por metro cuadrado. Si usted agarra un litro, si usted agarra un metro cuadrado en el suelo y lo pone como si fuera un cajón, un metro cúbico, ¿verdad? Si usted agarra un metro cúbico y le echa un litro de agua a esa palangana de un metro cúbico por encima, se sube 1 milímetro de altura de la columna de agua. ¿Ya? exacto, eso es a lo que me refiero. Ok. Sí, lo que pasa es que se da por metro cuadrado, no por cúbico. ¿Ya?
Sí, ahí es donde sí me surge la duda, porque Sí, cuadrado. porque es por metro cuadrado, porque es el agua que cae por área, no por volumen. Ah, ya, ok. Sí, en un área de 1 metro cuadrado, ¿cuánta agua cae? ¿Cuánto Entonces, volumen de agua cae en un metro cuadrado? Sí. no, ¿cuánto volumen no? ¿Cuánta altura de agua de ese metro cúbico sube? 1 milímetro. Si usted Ese echa, sería el si volumen, llueve ¿no? 1 litro de agua en ese metro cuadrado, se inunda 1 milímetro de altura. ¿Me explico? Asumiendo Ujú. obviamente que la densidad del agua es 1 centímetro cuadrado por mililitro, ¿verdad? ¿Verdad? Que la altura, la densidad del agua es 1. Entonces, 1 mililitro de agua se moja nada más la suela de los pies, la suela de los zapatos, 1 mililitro. ¿Me explico ahora? Sí, no, pero es que, Nunca hay unidades de volumen. claro que sí, porque es que vea que es 1 litro, eso es volumen, entre el metro cuadrado. Sí, pero nadie reporta 1 litro por metro cuadrado, reporta un Ah, ok. mililitro, 1 milímetro. Sí, pero es que ya va intrínseco, digamos, en la Ya unidad va de medida. intrínseco, sí, sí, perdón. Sí, Ujú, sí, eso ya, corresponde a 1 litro por metro cuadrado, pero cuando usted reporta un informe o un artículo científico que en San José llueven 2000 milímetros de agua, 2000 milímetros son 2000 litros por metro cuadrado. Y eso le sube casi a la rodilla, ¿verdad? El agua. ¿Verdad? Porque en 1 metro de agua, 2000 milímetros son 2 metros cúbicos de agua. En 2 metros. En 1 metro cuadrado sería 2 metros cúbicos, 2000 milímetros, ¿verdad? Correcto. Porque en 1 metro de altura de agua hay 1000 milímetros. Si en San José llueven 2500 milímetros al año, significa que si usted tuviera un cubo de 1 metro cuadrado de área, sube en un año 2,5 metros de altura y se ahoga. En San José. ¿Estamos claros todos, chicas? Sí, sí, Ok. profe, gracias. Entonces, Daniela había preguntado cómo se mide, ¿verdad? Entonces, como ven, hay diferentes maneras de hacer un pluviómetro, ¿verdad? Estos todos parecen una palangana, ¿verdad? Entonces, hay un pluviómetro electrónico, ¿verdad? Hay otros que son más tradicionales que sencillamente lo que cae es un recipiente como este, cae un recipiente, se llena y todos los días una persona en la mañana va y mide con una probeta cuántos milímetros hay, cuántos mililitros. Entonces, 1 mililitro corresponde a 1 milímetro por metro cuadrado, ¿verdad? A 1 litro por metro cuadrado, pues se reportan los milímetros. Entonces, cuando una persona, el encargado de la estación meteorológica, viene, vacía este recipiente y lo mide en una probeta y le dice 3 milímetros cayeron. 3 centímetros cúbicos igual a 3 milímetros en todo un día. Y esa es otra cosa que quería destacar, que la medición de la lluvia no se reporta, se puede electrónicamente grabar por día, pero en un gráfico, como que ustedes van a hacer para la práctica de tarea, bueno, de informe, el reporte de la precipitación siempre es mensual. Cuánta agua cae en todo el mes. Entonces, es la suma de todos esos probetazos, digámoslo así, de esos todos probetazos diarios, eso. Mientras que la temperatura son promedios. La precipitación es el valor acumulado. ¿Me explico? profe. Nunca es promedio de precipitación. Siempre es el valor total. Ajá. Dígame. Me- es que me surgió una duda. Hay como un estándar, o no sé cómo llamarle, de estaciones meteorológicas para sacar los valores de un área determinada. Por ejemplo, en 30 hectáreas, o sea, para yo medir o estimar más o menos la precipitación de un lugar de, bueno, un área de 30 hectáreas, Ajá. hay ¿cómo decirlo? Un número Mínimo de estaciones mínimo. meteorológicas. Ajá, exactamente. Ah, no, en 30 hectáreas uno está sobrado. Ok, ok. Y Más entonces, bien es demasiado, ¿verdad? Más bien es demasiado para 30 hectáreas tener, o sea, tener una estación, digamos, como una estación, que yo tenga una pequeña reserva biológica de 30 hectáreas chiquitica a la orilla de un parque nacional, por ejemplo, ¿verdad? Para contribuir en algo. Y le pongo una estación meteorológica, es demasiada densidad de estaciones meteorológicas, ¿ya?
Ujú. Eso se usa para kilómetros cuadrados, casi. Una. Kilómetros. Ok. Sí, sí, Perfecto. sí. No, tranquilo. Gracias. Sí, no es necesario tener tantas. Pero en estaciones biológicas experimentales pueden haber varias, ¿verdad? Dependiendo. En una pendiente, en la otra pendiente, en unas parcelas por allá, en otras por el río. En casi todas se pueden poner estaciones meteorológicas. O por ejemplo, eh, algunas mediciones específicas, las repite usted más, en vez de tener toda una estación meteorológica, concentra, digamos, varios pluviómetros, solo pluviómetros, a 10 pluviómetros en un área de 10 hectáreas, por ejemplo, para evaluar la variabilidad de la topografía, por ejemplo, o algo así. Ya, listo. Vean aquí que hay 3 pluviómetros. Pluviómetro electrónico, pluviómetro normal, que se mide vaciando el volumen con una probeta, y lo que se llama, ya empezó mi perrito, y lo que se llama el pluviógrafo, que es un aparato electrónico que tiene una punta con una tinta y hay esta cosa que se ve aquí adentro, es un tambor con un papel y va registrando, así, va, como vean el cursor mío, va registrando si llueve o no llueve, si llueve o no llueve. Y ese papel tiene una cinta con días y con horas. Y entonces va como un sismógrafo, ¿verdad? ¿Han visto los sismógrafos que se mueven? ¿Me están viendo? Me están viendo, porque yo no. Un sismógrafo que Sí, profe. Sí, sí, se ve. el de los temblores, ¿verdad? Que es una aguja que se mueve y hace así. De igual manera, conforme va cayendo agua, hay un lápiz que va pasando por un tambor que tiene un papel que está asociado, la velocidad del tambor está asociado con la velocidad de las horas. Es un reloj y va, y después hay que sacar el papel y hacer las sumas a pie en el escritorio, ¿verdad? Como ves, entonces, el más moderno, Daniela, es el que vamos a ver ahora en la clase más tarde, dentro de un ratico, después de terminar con esta discusión de esta imagen. ¿Alguno con otra pregunta? ¿No? Todo claro. Porque hay algunas cosas difíciles de entender aquí. Por ejemplo, esta pregunta. ¿Te suena familiar ese valor de 1013 hectopascales? Ustedes ya llevaron fisiología vegetal, se supone todos, ¿verdad? Y en fisiología vegetal usamos las unidades de presión en pascales. A ver, voy a hacer la pregunta directamente a Claudia. Está en el centro. Me salió en el centro ahora. Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? La pregunta ¿cómo se llama? De esto aquí. En la parte, en este cuadrito del inferior derecho de sobrepresión atmosférica. Entonces, realmente hay pocas estaciones meteorológicas en las que tienen aparatos para medir presión atmosférica, a pesar de que es uno de los instrumentos más antiguos para medir la presión atmosférica que existen. Las unidades que se están reportando aquí es unidades de hectopascales. Y la pregunta es esa, ¿la lees? Este valor de 1013 hectopascales, o sea, 101.000, 3.000 pascales, ¿no te suena familiar? La pregunta es si te recuerda algo relacionado con presión, como atmósferas o bares. ¿Se acuerdan de fisiología vegetal? No, profe, la verdad no recuerdo ese número, si con qué está relacionado. Siento que sí lo he visto, pero no recuerdo con qué. Ok, voy a compartirles aquí, están viendo la pantalla mía, la de Google. Sí, ¿verdad? Anika levantó la mano, profe. ¿Quién? Anika. Ah, es que yo no los veo a ustedes cuando estoy compartiendo, ¿sabían? No sé que Voy. entendí la pregunta, pero creo
1.013 hectopascales son el mismo que un atmósfero. Voy un poquito porque no te veo. Ah, deja de compartir aquí. Ahora, Nica, perdón, dígame. Sí, ok. 1.013 hectopascales son un atmósfero, creo. No te- ¿Me escuchan? Otra vez, porfa, yo tenía el volumen bajito y no te oí bien. Sí, es mucho lluvia aquí. Ah, ok. Sí, otra vez. 1.013 hectopascal son un atmósfero, creo. ¿Cuánto? ¿Correcto? Es un Ajá. Uno atmósfero. atmósfera, dice ella, profe. Atmósfera. Ok. Ah, atmósfera, ok, correcto, sí. Correcto, Anika, esa es la relación. Una atmósfera es aproximadamente un bar, aproximadamente un bar. Ujú. Y un bar o una atmósfera son, recuerde muy bien, las clases básicas de física. Una atmósfera es igual a 760, ¿qué? Milímetros de mercurio, para medir la presión barométrica, la presión atmosférica. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. La primera vez que se midió la presión atmosférica fue con agua y con algo más pesado, que era mercurio. Y el mercurio ascendió por una columna de agua 760 milímetros. Y eso corresponde al balance con la presión atmosférica. Ya en la actualidad se usan barómetros, ¿verdad? O ciclómetros, ¿verdad? Para medir la presión de tanques, por ejemplo, y la presión de algunas otras cosas. Y se basa también en el mismo mecanismo muy similar al del barómetro de mercurio. Y en la actualidad, la medida de la presión se basa básicamente en transductores de presión también, ¿verdad? La medida de las unidades físicas que se usa en física también para medir presión al tacto o al doblamiento. Se usa metales que se doblan, que tienen cierta capacidad de facilidad o no de doblarse, dado un peso. Y también se usan hasta resortes, ¿verdad? Para medir presión y ese tipo de cosas. En relación de fuerza por área igual presión. Listo, entonces les voy a mostrar aquí la manera en que perdón, algo está pasando. En que uno averigua rápidamente esas cosas. Entonces me voy a ir a mi Google y voy a poner aquí convertir a pascales a atmósferas, por ejemplo. Entonces sale este cuadrito, bellísimo. ¿No ven? Entonces, un pascal son una millonésima de atmósfera. Pues yo tengo que poner al revés, por ejemplo, una atmósfera. ¿Cuántos pascales son? Lo que dice ahí, 1300, 101.300. Entonces, un pascal es una unidad de presión. La unidad de un pascal es muy, muy poquita presión. Entonces, yo tengo que subir aquí por ejemplo, a bar. Una atmósfera es aproximadamente un bar. Y una atmósfera es aproximadamente 760 Torricelli, que es la unidad de los milímetros de mercurio. ¿Se acuerdan? Si yo lo pongo al revés, pongo aquí 1000 pascales, tengo 0.01 atmósfera. Entonces, las unidades de presión atmosférica, que sería una atmósfera de presión, que es normalmente una atmósfera, ¿verdad? A 25 grados centígrados y al nivel del mar,
¿verdad? En cualquier lado del mundo, una atmósfera parecido. Bueno, depende un poco, depende del achatamiento de la Tierra, pero más o menos 1. Sería que si estamos en Punta Arenas, la atmósfera es 1 y la presión atmosférica en bares sería 1. En pascales sería 1131, o sea, y 760 Torricelli. Ok, ya estamos claros. Entonces, lo que se usa en la actualidad, el sistema internacional, el SI, es el Pascal, que corresponde a 0.1 megapascal. Entonces, esto generalmente es, una atmósfera es igual a 0.1 megapascal, o sea, millones de pascales. Listo, no les voy a insistir más sobre eso. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estoy? De la clase aquí. Listo. Ok, ¿alguna otra pregunta sobre alguna duda de cómo se miden las cosas? Si no, entramos en el popurrí de usos de equipos para entender esta pantalla que sale en el Instituto Meteorológico Nacional. Voy a cerrar y nos vamos a la clase. Entonces, después de hacer esto, vamos a la actividad número 4 de hoy, que sería la clase. La clase un poquito más magistral. Ok, entonces vamos a ver en esta parte, en la próxima media hora, vamos a ver lo que son los componentes de la estación meteorológica. Ya ustedes los vieron, pero los vamos a ver un poquito con más detalle acá y otros que no aparecen ahí. Almacenadores o data loggers, los sensores, pluviómetro, el brillo solar, la radiación, la temperatura, la humedad relativa, la dirección y velocidad del viento, la humedad del suelo y de la hoja, y luego una de las variables más importantes que no se mide directamente, sino que se calcula, que es la evapotranspiración. ¿Ok? Entonces vamos a dar la clase. En primer lugar, toda estación meteorológica tiene que tener una manera en la cual se almacenan los datos automáticamente. Estos recolectores de datos, o en inglés data loggers, son instrumentos que traducen las señales de los sensores y los convierten en datos o lecturas que son almacenados en algún tipo de memoria y luego uno los descarga antes por una tarjeta hacia la computadora, o en las más recientes ya existen antenas y transmisión por internet de los datos desde la estación en el fondo de una montaña hasta la estación más cercana, en una estación biológica o en alguna estación meteorológica o en algún edificio o en la misma universidad, ¿verdad? Dependiendo de la potencia con la que se está utilizando, transmisión ya sea por internet o ya transmisión sea por radio o transmisión por satélite. Estos recolectores inteligentes se reconocen la señal de algún sensor y se autoprograman. Entonces tenemos aquí uno de los más clásicos de las investigaciones científicas en el área de las ciencias, en biología especialmente, en ecología, que es el CR1000 de la Campbell Scientific, que tiene una cantidad de posibles conexiones eléctricas que se pueden hacer. Aquí se conecta un cable que va con unos cables de positivo y negativo, que van a un cable a diferentes sensores. Y uno programa este aparato en la computadora y hace lo que quiera con los datos, a la hora que quiera y las veces que quiera. Y tienen una gran capacidad de almacenar un montón de datos. Ya vamos a ver eso. Hay otros más recientes chiquititos, como este de la Hobo, que se llama un medidor de 4 canales, ¿verdad? A 4 canales externos, pero para utilizar en entornos fuera de los edificios o industrialmente. Y tienen 4 conectores para conectar al menos 4 señales. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que hay que buscarse para una estación meteorológica moderna, un almacenador de datos que tenga el suficiente número de puertos para el suficiente número de aparatos que uno le va a conectar. El recolector de datos detecta el tipo de sensor conectado e instrumentos
instrumenta las ecuaciones necesarias para transformar la señal. Así el usuario solo deberá programar la tasa de toma. ¿Ok? Eso era en la actualidad. Antes había que programar todos los cambios en la computadora. Hay dos tipos de data logger. Los específicos, que son desarrollados sencillamente para un tipo de sensor y modelo específico, ¿verdad? Que ya vienen con una salida de dato específica en las unidades correctas y calibrado. O los no específicos, como el Campbell, ¿verdad? Que son aquellos colectores de datos que poseen una serie de entradas o puertos en los que el usuario deberá indicar cómo transformar la señal del sensor, que normalmente es una señal, obviamente, eléctrica, ¿verdad? De cambio de voltaje, de conductividad eléctrica, para obtener una lectura. ¿Ok? Entonces tenemos dos tipos, como el Campbell, y unos muy específicos como los Hobo, que son cada vez más específicos. Los sensores que se conectan a esos data loggers son, pues, un dispositivo que convierte una cantidad física o química en una señal, generalmente eléctrica, que puede ser interpretada por el receptor, ¿verdad? Por el recolector. El recolector de datos toma esa señal, que puede ser cambios en conductividad eléctrica, por ejemplo, y la convierte en valores de milivoltios, que son los que interpreta el data logger para luego aplicar una ecuación de una recta, que es una curva de calibración, puede ser recta o no, ¿verdad? Dependiendo del tipo de respuesta que se está estudiando. Y entonces se transforman los datos de voltaje a un valor en las unidades que uno quiere con las transformaciones correctas. ¿Ok? Generalmente un índice, una constante de multiplicación, ¿verdad? Las cuatro características más importantes que debe tener un sensor de estos es que sea exacto, ¿verdad? Ya ustedes vocabulario ustedes lo conocen, que sea exacto, que tenga una muy buena resolución, ¿verdad? Que sea preciso y que sea lo más actual ahora es que sea muy estable. Que significa que no esté afectado por otros factores durante el sentir la respuesta que está dando. Entonces, este gráfico de aquí al lado muestra cómo hay una caída de voltaje de algunos sensores conforme aumenta la temperatura. La temperatura es un factor que generalmente afecta a casi todos los sensores. Si está haciendo una temperatura muy alta, el sensor responde diferente cuando la temperatura está baja. O son afectados por la humedad también, por ejemplo. Entonces hay sensores de CO2 que en humedades entre 20 y 70% de humedad en un ambiente normal, en cualquier lado, la respuesta es rectilínea. Mientras que si estás midiendo fotosíntesis, por ejemplo, ¿verdad? O midiendo concentración de CO2 en la atmósfera con un sensor, un medidor de gases al infrarrojo, cuando la humedad es del 80-90%, el sensor de CO2 tiende a tener mayores variaciones y los datos son menos precisos o menos exactos. Entonces hay que tener cuidado con eso y tratar de buscar una mayor estabilidad, pues buscando los mejores materiales para hacer los sensores, ¿verdad? Que estén independientes de temperatura. La sensibilidad se refiere al valor mínimo, ¿verdad? Al cual un sensor puede responder. Y este gráfico de al lado representa la sensibilidad relativa de a la luz, ¿verdad? La longitud de onda. Por ejemplo, la sensibilidad de un sensor como el ojo humano, ¿verdad? Vean que es la curva más estrecha que hay. Nosotros solo vemos en los blancos, ¿verdad? Entre los 400 y los 700 nanómetros, pero las cámaras pueden ser sensibles a radiación ultravioleta, parcialmente sensible a radiación infrarroja. Y de igual manera algunos insectos tienen cierta más de variación en este otro sentido, pero los sensores, pues los que necesitamos para identificar la luz, pues deberían de tener una amplia, como estoy moviendo yo el cursor aquí, una amplia rango de sensibilidad para obtener un valor más completo de toda la señal lumínica de un ambiente dado. Y el tiempo de respuesta. Por ejemplo, ve aquí están
los que mencionábamos antes, que vamos a ver, los sensores de luz. En este caso, en este apartado de tipos de sensores, estamos hablando de tiempo de respuesta y estamos comparando aquí dos tipos de sensores de luz diferentes, en los cuales les pongo aquí que el mismo depende del sensor, del tiempo de respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, el tiempo de respuesta de radiación del Lycor 190 SA, que es este, ¿verdad? Es de 10 segundos, mientras que el piranómetro de la Campbell, que es este otro, es de 18 segundos. Entonces, este sensor responde a la luz con un retraso de 18 segundos, mientras que este lo hace a los 10 segundos. Sin embargo, en términos de luz, eso puede ser muy importante, ¿verdad? Porque un cambio de 18 segundos de luz pues, puede ser importante para fotosíntesis, por ejemplo, o para identificación de algunas cosas en algunos animales, por ejemplo. Entonces, eso se refiere con el tiempo de respuesta y la diferencia de sensibilidad de los equipos que existen. Por último, uno de los aspectos más importantes a considerar, aunque ya eso ya no es tan importante en la actualidad, porque casi todos los data loggers de la Campbell, los Hove y todos los de las otras montones de marcas que hay, vienen con una gran capacidad de almacenamiento. Pero, por ejemplo, es muy importante recordarle que la capacidad de almacenamiento de datos está dada por la tarjeta de memoria que vaya a tener el almacenador de datos, el data logger. Y recordarles que la unidad de almacenamiento de datos, una letra, un número, un signo, un punto, ¿verdad? Para poner 78.5 grados centígrados, ¿verdad? Como en el ejemplo de abajo, temperatura de 28.6, por ejemplo, requiere 4 espacios de memoria de 1 byte, ¿verdad? Cada valor, cada señal, cada X y el punto y la otra X son 4 bytes. Si el sistema de memoria tiene 1 kilobyte, por ejemplo, de este aparato, ahora es igual a 1000 bytes, significa en el sistema binario 1024 bytes, pues nosotros podemos dividir que en 1024, que en la memoria que tiene este aparato dividido entre 4, me van a caber cuántos valores de temperatura o de humedad relativa. Y eso me va a permitir saber cuánto tiempo tengo que ir a recoger los datos, ¿verdad? Si son 4 bytes de temperatura y 4 bytes de humedad relativa, el medidor de temperatura y humedad relativa, que los venden solitos a veces, nada más el aparatito de temperatura y humedad relativa, que es casi lo mismo, y yo tengo una medición cada 10 minutos, por ejemplo, serían 6 mediciones por minuto, por hora. En 24 horas serían 6 por 24, es 2 por 6, 12, y 4 por 6, 24, 144 mediciones. 144 mediciones por 8 valores, ya no me alcanza la memoria y tendría que cambiarlo todos los días. ¿Me explico? Entonces tengo que, si no tengo más plata para aumentar la memoria, lo que tengo que hacer es ampliar el tiempo de medición y medir la temperatura y la humedad relativa cada hora, por ejemplo. Entonces, cada hora serían 24 mediciones diarias. Entonces, 24 por 8 valores. Y estos 1024 divididos entre esa cantidad me va a dar el número de días que yo... ¿Me siguen? Sí. ¿Me siguen con esta parte? Del cálculo de cuántos días puedo medir dependiendo de la tasa de registro de datos. Considerando... Dígame. No, que sí. Sí se entiende, ¿verdad? Nada más de hacer el cálculo en un papel y un lápiz, ¿verdad? Listo. Ok, y luego los aparatos ahora tienen diferentes tipos de comunicación, puertos, ¿verdad? Hay terminales a la antigua, ¿verdad? Que son módulos con diferentes tipos de slots y conexiones con pines, como el RS-232, que era estándar para muchos equipos complejos. Ya todo este tipo de conexiones, los RJ12, que son los que se usan mucho en los Hovo ahora, este tipo de conexión tipo internet para conexión, y los más actuales ahora que son los USB, como el que viene aquí en la fotografía de la izquierda, de la derecha abajo, que hay entonces toda una generación de tiempo en los cuales estos sensores, estos data loggers que venían con una salida RS-232 de 9 pines,
existían ya convertores para descargar a la computadora entre el 9 pin y un USB, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que considerarlo cuando uno va a montarse su estación meteorológica, ¿verdad? Cómo va a ser la relación entre los sensores, el tipo de conector que tiene para conectar al data logger y si va a necesitar conexiones extra de este tipo diseñadas para equipos que no vienen estandarizados completamente. La compañía Hobo, la de este equipo, ya vende todo combinado y usa los mismos tipos de conectores de puertos para todos los aparatos que ellos tienen. Entonces eso son como estaciones meteorológicas para dummies, ¿verdad? Muy fácil de conectar y de poner nada más de encaramar todo en una escalera o en un árbol o en el trípode que ellos venden. Entonces vamos a entrar ahora a los tipos de sensores. Entonces esta fotografía nada más ilustra la cantidad de miles de tipos de sensores que existen, ¿verdad? No todos estos se usan en estaciones meteorológicas como el del humo. Bueno, estos de humo se podrían poner en una estación meteorológica en un bosque que sufra mucho de incendios, que de pronto puede dar una alarma en condiciones naturales. Ok, entonces vamos a empezar. Los sensores pueden ser analógicos, digitales o de pulso. Y esto aquí va a aclarar en la última parte acá, estos sensores de pulso es para dar un ejemplo a Daniela de que preguntó cómo era que se medía la precipitación, ¿verdad? Una manera de medir precipitación es porque el recipiente sencillamente va llenando de agua, viene alguien cada día y mide en una probeta aparte, en un beaker, cuánta agua cayó. Pero en la actualidad, el más utilizado es este pluviómetro que lo que trae es un recipiente tipo embudo acá, que lo que hace es que bota el agua sobre este recipiente. Cuando esto se llena, se mueve. ¿Ya me estás viendo? Y hace así, tic, 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 tic. Entonces va cayendo el agua y cuando se llena hace así. Y donde cae, toca aquí abajo. Y entonces queda para el otro lado y se comienza a llenar este otro y toca aquí al lado. Entonces, cuando eso pasa, cuando este movimiento ocurre, ¿verdad? Hay un registro de pulso de que sí, no, sí, no, sí, no. Entonces es un sensor de pulso que lo que hace es activar un circuito. Y cada vez que se activa y se desactiva el circuito, mide un punto de valor. Cada punto es 10 mililitros de agua, por ejemplo, o 1 centímetro cúbico de agua. Y de esa manera va sumando. Entonces, al data logger se le dice que cada sensor de pulso equivale a 1 milímetro de agua. Y entonces va midiendo de esa manera. ¿Se entendió, Daniela? Sí, profe. Ok, ve. Hay unos más electrónicos, ¿verdad? Pero este es el más tradicional ahora, que es por una cosita que se mueve y va cayendo el agua y hay un sensor de pulso que determina cuántas veces en el día hizo esto. Si está lloviendo un aguacero, esto va a estar así, ¿verdad? Tucu, 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 tucu. Listo. Los sensores digitales, pues, los que tienen una respuesta tipo 0-1 entendido dentro del sistema decimal de ceros y unos. Y los analógicos son todos aquellos que se deben a una respuesta determinada por algún tipo de material que responde a la radiación, a la temperatura, ¿verdad? Un sensor químico o físico que está directamente relacionado con la expansión del material o que cuando se pasa electricidad por ahí, dada cierta cantidad de estímulo del fenómeno que estamos buscando, se produce una respuesta eléctrica en términos de conductividad y eso se le llama sensor analógico porque es una medición directa y se supone que son las mejores, ¿verdad? Como todos estos que están por acá. Empezamos con el popurrí de los que les preparé, que son la precipitación. Ya lo vimos cómo es. Vea, que mire este pluviómetro, Daniela, mide directamente. Está adaptado a un tamaño de boca estandarizado y uno lee directamente como que si fuera una probeta, ¿verdad? Está el pluviógrafo que ya mencionamos. Aquí se ve de cerca el papelito donde el pluviómetro va determinando el movimiento del agua. Y el que acabo de explicar, que es el que tiene las dos tacitas moviéndose. ¿Ok?
Entonces, la determinación de la precipitación se da en un punto. Eso es un problema, ¿verdad? Que solo hay una lluvia. Si llueve aquí, pero a los 200 metros no está lloviendo, no estamos capturando esa diferencia. El brillo solar, que ya casi no se usa en ninguna estación, porque ahora hay equipo sofisticado que determina esto. Pero en la antigüedad se utilizaba este tipo de aparato que se llama heliógrafo. Y es una pelota de vidrio que en el momento en que no hay nubes, el sol se refleja sobre la pelota y quema abajo en un rayo, va quemando el papel. Y entonces, conforme el sol se mueve, el rayo va quemando. Vean el cursor mío, va quemando. No hay lluvia, entonces no quema nada. No hay nube, entonces no quema nada. Y la banda esta de papel que está aquí, de cartulina, está dividida en el tiempo. Y entonces está dividida entre, digamos, entre las 5 de la mañana y las 5 de la tarde. Y si a mediodía hizo sol, entonces ese sol aumenta y quema. Durante media hora, por ejemplo, que hubo sol, quema media hora de la escala que se encuentra aquí abajo. Entonces, esa es la manera antigua de medir la cantidad de horas de sol o brillo solar, que es como se conoce, o en términos más meteorológicos, la heliofanía, en horas, que representa el total de horas de luz solar directa en una localidad, entre el alba y el atardecer. Entonces, el brillo solar anual está dado por la sumatoria del brillo total mensual, sumando así todos los meses del año. O sea, que se analiza y se reporta igual que la precipitación. ¿Ok? No se sacan promedios. Sigue la radiación total y la radiación fotosintéticamente activa. En esta gráfica, básicamente lo que estoy mostrando es abajo el espectro de radiación solar y actividad fotosintética, es el espectro electromagnético de la luz. Estos sensores de aquí arriba, los piranómetros, son los que miden la radiación total e intentan medir toda la radiación de casi todo el espectro que llega debajo de la atmósfera. ¿Ok? Entonces son integradores de toda la energía que llega desde el sol. ¿Ok? Mientras que estos dos de la derecha, los medidores de luz, son restringidos a la parte visible. Vean aquí el grafiquito de todo el espectro electromagnético, que de 400 a 700 es la única parte de radiación electromagnética en longitudes de onda, que es la luz visible, que va del morado al rojo, ¿verdad? Más o menos aquí al infrarrojo, cerca del infrarrojo. Esos colores tienen cierta cantidad de energía. Pasa mucho, obviamente pasan la mayor cantidad de esa longitud de onda, la que pasa mejor la atmósfera y las nubes y los niveles de agua, y se puede detectar por estos sensores de luz que son bien chiquititos. Aquí se ven muy grandes, pero son bien chiquititos, y hay unos diferentes tipos de modelos. Todos tienen generalmente tornillos o maneras para pegarlos a una superficie horizontal lo más horizontal posible, y vean que este incluso trae aquí una burbuja de esas de carpintero para lograr que esté exactamente a plan, a 0 grados, para poder capturar toda la luz en el sentido de todo el día. Y estos pues traen más bien ve que tienen como una superficie hacia abajo aquí, para evitar que los bordes cambien la sensibilidad del aparato de cuando el sol está muy bajo en el horizonte, ¿verdad? Entonces lo integran de esa manera, produciendo esferas de este tipo. Entonces, esto mide watts por metro cuadrado y esto mide micromoles de fotones por metro cuadrado por segundo. ¿Ok? La temperatura, bueno, ustedes saben, de eso, el primer aparato que uno aprende a usar es un termómetro, probablemente en la vida de todos nosotros. Y los que los conocemos son estos, los de bulbo de mercurio, ¿verdad? Que están directamente relacionados con la temperatura, pues se inflama, se hincha, se aumenta, disminuye la densidad del mercurio, y eso está relacionado con el movimiento que ocurre en una escala y produce los torricelli. En la actualidad,
los termómetros, estos termómetros se utilizan para medir temperatura toda una vida en las estaciones meteorológicas, pero no se exponen al sol, se meten dentro de una cubierta que da sombra. Entonces, la temperatura de todas las estaciones meteorológicas, cuando ustedes hablan de televisión, de que hoy está a 30 grados centígrados, era 30 grados centígrados a la sombra, siempre, ¿verdad? Porque no al sol, pues esto se calienta muchísimo y no se ve la temperatura realmente ambiental, sino la temperatura a la que esto llega siendo irradiado. En la actualidad, pues ya, como hemos visto, gracias a la pandemia, todos nos hemos familiarizado con los sensores de temperatura infrarrojos, que a través de un rayo infrarrojo mide la temperatura de la superficie con la cual esta pega, que en la actualidad son nuestras nucas, nuestros brazos o nuestras frentes. Pero esto no se usa mucho en estaciones meteorológicas, a no ser que estemos tratando de medir la temperatura de un cultivo en una estación meteorológica. Digamos, se pone en este sentido y entonces se mide a la distancia la temperatura en las hojas del cultivo o sobre la temperatura. Pero la temperatura ambiental se mide en la actualidad por básicamente otro tipo de sensor, el que está en la foto más aquí arriba, que es un sensor basado probablemente en termopares. Eso que dice aquí thermocouple, todo el mundo le dice en español termocuplas, pero en la traducción es termopar, porque couple es par, ¿verdad? Y eso se refiere a que la detección de la temperatura está directamente relacionada con la conductividad eléctrica de dos metales fusionados de diferente tipo de metal. Eso, cuando aumenta la temperatura o incluso la humedad, la conductividad eléctrica que se hace pasar por los cables y en la parte de la juntadura entre las dos, con una pequeña soldadura entre los dos cables de diferente material, produce una resistencia al paso de la corriente. Y esa resistencia al paso de la corriente, esa disminución de la corriente de un lado hacia otro, está relacionado con el cambio de temperatura, y eso se hace una curva de calibración, y entonces se mide la temperatura por la resistencia a la temperatura o por la conductividad de los dos metales, de esta manera. También hay termistores que en realidad yo no entiendo cómo funcionan, pero también son para temperaturas un poco grandes, cambios de temperatura muy grandes y como industriales y como para medir cosas en fábricas como de fundición y cosas de ese tipo que son altas temperaturas. Esa es la temperatura. Y la humedad relativa, que en la actualidad integran en estos aparatos como este de aquí de la esquina superior derecha y este otro parecido al anterior, los desintegran tanto el termómetro como la humedad relativa al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque en un principio la humedad relativa siempre se midió por la diferencia de temperatura de dos termómetros, uno con, no se ve bien aquí, déjame ver si lo puedo mover la figura. Sí, ahí. Este termómetro se llama termómetro de bulbo seco y este termómetro se llama termómetro de bulbo húmedo. Igual manera, esto plantilla con dos termómetros introducida dentro de las cajas de protección de sombra de las estaciones meteorológicas, o en el campo uno puede trabajar con este aparato que es exactamente lo mismo, los dos termómetros, uno sin la copita y otro con la copita húmeda, y produce lo que se llama la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. La diferencia en temperaturas en un mismo sitio de un bulbo mojado y un bulbo seco hace que se pueda calcular la humedad relativa. Está directamente relacionado. Y esa diferencia se basa en esta tabla que vamos a ver aquí, vamos a ver más adelante, que se llama la tabla de cicrometría. Esa tabla de ciclometría relaciona la temperatura de bulbo húmedo, la temperatura de bulbo seco, con el porcentaje de humedad relativa y con el contenido relativo de agua en el ambiente, en la humedad, produciendo una tabla que es muy fácil de utilizar, y estos mismos aparatos traen una tabla en sí mismo que le da el porcentaje de humedad ya calibrado. Otra manera de humedad relativa son estos sensores que venden ahora en la actualidad para medir la humedad relativa de cualquier cosa. Estos que venden para medir humedad relativa de refrigeradoras o de cuartos fríos o de cualquier lado también. O en aparatos específicos.
Y luego estos que se usan en el campo, en exteriores, los hemos usado, los tenemos en mi laboratorio para ponerlos en el bosque con un techito. Y lo que más se utiliza en la actualidad para humedad relativa en estación biológica son este tipo de sensor que va metido dentro de este, que en inglés se llama radiation shield, o sea, como un escudo de radiación, o sea, básicamente un protector de sombra, ¿verdad? Para tener los valores estandarizados de estaciones meteorológicas, que es la humedad y la temperatura en condiciones de sombra, ¿ok? Y también estos sensores pues van a reportar al data logger cierta cantidad de datos que no queremos hacer por cierta cantidad de tiempo, por cierta cantidad de horas, por cierta cantidad de meses, dependiendo de la capacidad de almacenamiento y de la durabilidad, ¿verdad? También de la durabilidad en el ambiente de estos aparatos. La velocidad del viento es uno de los más interesantes en la actualidad porque toda una vida se midió con las veletas, ¿verdad? Las veletas, las veletas, ¿cuáles son? Eso se transformó a lo que tenemos en la actualidad, que son este tipo de veleta, ¿verdad? Entonces, y tienen nada más un aspa, ¿verdad? O este otro tipo de veleta que son con 3 copas o cazuelas, como decía en el video, donde la capacidad de arrastre de un viento, de una velocidad de viento mínimo, depende de esa rotación que pueda dar en la copa. Entonces, en los anemómetros, esto es lo que se llama un anemómetro de copas o de cazuelas. Y el mayor problema de estos es que dependiendo del tiempo, esa cosa que se mueve ahí para adaptar tiene un inicio como de retraso de velocidad de viento. Si hace mucho viento, muy bien, pero las velocidades bajas de viento son las que son muy poco precisos y sensibles a esas bajas. En la actualidad, las veletas de una sola aspa, dando la dirección, ¿verdad? Se basan también en mediciones de pulso, conforme va cambiando de posición y en la parte de aquí abajo se va detectando el cambio en la posición y se reporta como cambio en un circuito que va moviéndose alrededor de 360 grados y las unidades son pues obviamente grados, ¿verdad? Como vimos en la imagen interactiva. En la actualidad, lo que se utiliza son ondas de sonido ultrasónicas para determinar la velocidad instantánea del viento, midiendo cuántas ondas de sonido que viajan entre un par de transductores, entre este y este, o entre este y este, ¿verdad? Si se aceleran o se detienen por el efecto del viento. Entonces, lo que hace es que estas ondas de ultrasonido se emiten en un lado y se reciben en el otro, se emiten en un lado y se reciben en el otro, y bajo una situación de que el viento va pasando en esta condición, se sabe cómo se reduce la respuesta o se aumenta la respuesta sónica en el sensor dependiendo de la velocidad del viento. ¿Ok? Pueden tomar de mediciones con una resolución temporal de muy fina y de 20 Hz o mejor, lo que los hace muy adecuados para mediciones de turbulencia. ¿Qué son 20 Hz? 20 Hz es el valor máximo normal de audición del hombre. Entonces, acústico, entonces estos anemómetros acústicos sería que trabajan en estos valores de aquí, de esta escala que les coloqué acá, más arriba del valor de donde el humano oye. ¿Ok? La humedad del suelo y de la hoja. Ahora muchas estaciones meteorológicas incluyen estos dos nuevos tipos de sensores para sencillamente tener un registro estacional o mensual o diario de la humedad del suelo basado. El más común se llama TDR del inglés, que se dice TDR es Time Domain Reflectrometry. Y esta reflectrometry, la R de reflectometría, se refiere a que uno de estos pines emite una señal eléctrica que va a ser sentida por la otro pin al otro lado
y dependiendo de la densidad de agua en el suelo, así va a ser la interferencia en la recepción de reflectometría y eso está calibrado por la humedad del suelo. Entonces, de esa manera se mide la humedad en el suelo con estos pines, ¿verdad? También se puede, esos aparatos, por ejemplo, que se basan en lo mismo, miden la humedad por cambios realmente en la impedancia del medio, ¿verdad? Y en este caso, este que estoy señalando aquí con el cursor es medir la impedancia del medio, se determina la humedad de la madera, por ejemplo. ¿Cuáles son los valores de humedad en la madera cuando se está secando? En el suelo se meten estas cuchillas como un tenedor y va reportando los cambios en impedancia de la resistencia, es una ampliación del dato de resistencia entre dos puntos que están emitiendo electricidad, ¿verdad? Y por este otro lado aparecen los medidores de humedad de la hoja. Esta humedad de la hoja no es que mide humedad de la hoja, sino es que mide la cantidad de wetness, de humedad que va ocurriendo en este aparato. Entonces, hay estaciones meteorológicas donde lo que usted ve es este aparatito pegado en el trípode o este aparatito pegado en el trípode así, en esta posición, ¿verdad? Y lo que tiene es una serie de un circuito dado ahí y lo que hace es detectar la lluvia de la niebla, por ejemplo, la deposición de rocío. Entonces, en ese sentido, permite saber la proporción de precipitación debida a fog, ¿cómo se llama? A niebla, ¿ok? Entonces, podemos determinar eso. Y es muy importante para ambientes muy, muy húmedos, para ver la contribución, así como se hace en las zonas extratropicales, sensores de nieve. Para ir terminando, tenemos aquí la variable de evapotranspiración, que no existe ningún aparato que la mida directamente, ¿verdad? Pero la evapotranspiración, como la humedad perdida desde la superficie de la atmósfera mediante la combinación de evaporación y transpiración, lo que se hace es en muchos sitios medir la evapotranspiración potencial y se usa una palangana como esta. Se llama en inglés pan transpiration. Entonces se echa agua ahí y se obtiene un valor de cuánto se evapora para una superficie vegetada como es esa Zacatal. Entonces, los valores teóricos de evapotranspiración potencial, que es la que sale de la palangana, se relacionan con los valores sugeridos, por ejemplo, por la fórmula de Hargreaves de la FAO, en la cual se calcula de esta manera, donde la T media es la temperatura media diaria en grados centígrados. La RO es la radiación solar extraterrestre que se mide en milímetros de lluvia por día y está tabulada por región. Entonces hay que conseguirla de una tabla. No se calcula así fácilmente. La temperatura máxima diaria y la temperatura mínima diaria. Entonces con esta fórmula sencilla uno puede calcular la evapotranspiración. Entonces ¿para qué se usa calcular la evapotranspiración real de un sitio en base a la evaporación? Se controla por la evaporación potencial. Es para poder calcular que después de que llueve mucho, cuánta agua se evapora, ¿verdad? Tanto de la superficie, como de las hojas, como de las superficies inertes, suelo y troncos y techos, todo este tipo de cosas. Ok. Entonces, los requerimientos físicos para el sistema suelo, vegetación, atmósfera necesita que haya un abastecimiento continuo de agua, que haya energía disponible para cambiar de agua líquida a agua a vapor, eso lo tenemos siempre, que es el sol, ¿verdad? O un poquito sol. Y un gradiente de vapor para mantener el flujo de la superficie relativa de la atmósfera. Entonces, tiene que haber viento, tiene que haber sol o calor y presencia de agua, que es el agua precipitada. Entonces, a partir de esos supuestos básicos en los que se basa la evapotranspiración, podemos calcular el balance hídrico de una región. El balance hídrico involucra no solamente cuánta agua cae, sino también hay que medir el flujo superficial, que se llama escorrentía. La escorrentía total sería el flujo que resbala, el flujo subterráneo,
y la que corre por los ríos, ¿verdad? En los cauces y afluentes. Entonces, pero la escorrentía normal, la superficial, sí se calcula acá mediante la creación como de pequeñas represas de este tipo. Y ustedes han visto que hay unos ríos y algunas quebradas en las cuales se encuentra como una regla de medición en altura, y esto va midiendo el aumento está relacionado con la cantidad de volumen de litros de agua que pasa por tiempo en cada uno de los cauces, ya sea una quebradita muy chiquitita o un río grande como estos, ¿ok? Y estos son los que son estos grandes son los que son los limnígrafos, ¿ok? Entonces la escorrentía hay que eliminarla y meterla dentro del balance hídrico como unas pérdidas continuas, ¿ok? Para un balance hídrico de una región. ¿Qué es el balance hídrico? El balance hídrico básicamente lo podemos ver gráficamente a partir de los datos climatológicos, donde se grafica en primera instancia a través del tiempo, se grafica la precipitación, ¿verdad? Que viene aquí. Y la línea de arriba, esta que sería la evapotranspiración potencial. Esta otra dos separación es muy difícil calcularla y se requieren un montón de datos como estos, ok, por año, que no les voy a decir yo cómo se calculan, pero digamos que 53 es 51 menos 7 da 44, y entonces todo lo que se va sobrando es 34, y entonces se crea esa otra línea que yo no la entiendo muy bien en realidad, cómo sacar esta línea intermedia de aquí. Pero lo que representa esta línea intermedia de aquí es lo que se va llenando de agua. Si en este sitio, para interpretar el gráfico, que es lo más importante, este gráfico indica que a partir de abril y mayo empieza a llover en este sitio, exageradamente, ¿verdad? Empieza a llover y toda esta lluvia que cae hasta acá, como hasta julio, lo que está haciendo es llenando este déficit de agua en el suelo. Entonces, a partir de este momento es que hablamos, están viéndolo aquí, ¿verdad? A partir de este momento en julio hablamos de que en esta región sigue lloviendo y el agua extra es agua saturada. Sus suelos están saturados. Todo el resto, igual como pasa aquí en Costa Rica en la vertiente central, ¿verdad? Y el Valle Central, tenemos ya los suelos saturados porque está lloviendo casi todos los días, y es hasta octubre y noviembre que esa agua de saturación se gasta de nuevo, ¿verdad? Con respecto a la precipitación, porque esto está evaporando y comienza a secarse, a secarse, a secarse, y esto hasta que ya es deficitaria y la humedad del suelo varía y va secando. Entonces, esa es la manera de interpretar un balance hídrico. Y lo presento acá para que ustedes lo calculen con los datos que vamos a ver ahora. Entonces, antes de esos son los datos necesarios que ustedes no los van a utilizar, los van a utilizar de otro lado. Para sacar esto, ustedes van a sacar un modelo de diagrama de balance hídrico sencillo, solamente con dos variables, no todas estas. Ustedes no van a conseguir esto. Es muy difícil calcularlo. No es tan difícil, pero no es parte del curso que ustedes sacan expertos en balances hídricos, ¿ok? Pero sí pueden tener un balance hídrico más o menos general con solamente dos variables, la precipitación y la evapotranspiración. Y eso, precipitación y evapotranspiración, lo podemos conseguir de algunas estaciones meteorológicas como las que les pongo en la guía, que ustedes pueden obtenerla, por ejemplo, de la estación meteorológica de Turrialba, o quizás vengan a alguna de las estaciones meteorológicas del Instituto Meteorológico Nacional. Si se consigue en internet cualquier otro valor de valor, la idea es construir este gráfico. Y este gráfico indica que la precipitación que está en verde aquí, digamos en enero, febrero, marzo, está lloviendo 70, 90, 85, y luego hay una reducción de la lluvia aquí a medio año en este sitio, que no sé qué sitio es algo en España, creo, y luego empieza a llover de nuevo. Mientras tanto, que la evapotranspiración es altísima, es un sitio muy seco, hay una evapotranspiración altísima. Entonces, en este verano, de una zona templada en España, a partir de junio, julio y agosto, la cantidad de temperatura y evaporación que ocurre es altísima. Entonces tenemos un periodo del año bastante
seco en esta época de aquí. Y podemos hablar de que hay un balance hídrico negativo, porque más se evapora que lo que cae, ¿verdad? 155 menos 10 queda 145 de evaporación. Y como no hay casi agua aquí, ¿verdad? Entonces probablemente hay una sequía muy fuerte. Entonces nos da una indicación de que la probabilidad de que haya sequía en este sitio es entre junio y septiembre y octubre, ¿verdad? Estos puntos son importantes aquí, este a 65 y este a 20, 30, son importantes porque se vuelve ya las condiciones más o menos decentes de humedad en el suelo. ¿Ok? Entonces, esa es la idea, hacer un balance hídrico con unos datos que ustedes consiguen en internet. Una de las cosas más recientes y revolucionarias para el análisis del microclima en nuestros ambientes es la aparición del método de covariancia de remolinos. El método de covariancia de remolinos se refiere, en inglés se llama eddy covariance, ¿verdad? Eddy significa como torbellino o revuelta, así, o vórtices, ¿ok? De covariancia de remolinos es básicamente unos aparatos como el que está aquí en la fotografía, muy parecidos porque usan un anemómetro sónico, en los cuales se estudia la dinámica del movimiento de los gases sobre las superficies vegetadas o no vegetadas. Entonces, para estudiar el intercambio de esos gases, CO2, oxígeno, vapor de agua, todo ese tipo de cosas, que tienen obviamente implicaciones importantísimas para los análisis de la contribución de los ecosistemas a generar más o menos gases de efecto invernadero. Entonces, ahora tiene mucha aplicación en eso. Entonces, veamos algunas cosas. Siguiente. La metodología de la covariancia de remolinos viene evolucionando desde mediados del siglo pasado, ¿verdad? En la que se comenzó con la teoría, luego se pudo hacer los aparatos que medían el vapor de agua, luego se pudieron hacer los aparatos que medían el CO2, luego se comenzaron a hacer cosas con computadoras en el 86, 88, son softwares, ¿verdad? Dedicados a procesar datos de tiempo real. Entonces, durante todo este periodo de los 80s y 90s, se establece toda la teoría computacional y matemática para la interpretación de estos datos, que es sencillamente revoltijos de aire que van pasando a través de unos anemómetros sónicos para determinar cuál es la tasa de recambio de estos gases, que si van en proporción más subiendo hacia arriba o más subiendo hacia abajo. ¿Ok? Entonces, toda una tecnología que se fue desarrollando poco a poco para poder estudiar una de esas cosas. El método de covariancia de remolinos se usa para medir los intercambios de calor, masa y momento entre una superficie plana, horizontalmente homogénea y superposición. No voy a hablar más y vamos a voy de nuevo. ¿Has preguntado alguna vez cómo los científicos miden las emisiones de CO2 y los gases de efecto invernadero en un ecosistema? Está interesante, profe. ¿Has visto? Sí, el análisis matemático es horrible. No, es horrible. Pero a aquellos que les gusta la matemática, pues que se lo pueden dedicar a estudiarlo. Lo importante es la facilidad con la que ahora en la actualidad se colocan esos dos aparatitos, ¿verdad? El medidor de viento, que es el anemómetro sónico, ese que tiene como unas cositas así. Y atrás, cerca, una entrada para un medidor de CO2, ¿verdad? Muy pocas estaciones meteorológicas miden CO2, solo las que tienen estas torres especializadas sobre el dosel o en un gradiente en el dosel para colocar estos aparatos tan requete caros. Aquí venían unas fotografías de cómo, por ejemplo, aquí en la selva tenemos estos, tiene el piranómetro, el sensor de radiación fotosintéticamente activa, el anemómetro sónico, y en algún lado de por aquí tiene que estar el medidor del IRGA. Está acá. IRGA significa Infrared Gas Analyzer. Ese es el medidor de CO2 y de agua probablemente. Entonces se utilizan estas torres gigantescas en medio del bosque, que si vamos a la selva la van a ver, que se acaban de reconstruir, ¿verdad?
y sale caro hacer estas mediciones. En el video se habló de FluxNet. Ustedes tienen aquí les pongo la dirección de la página para que vean. Y lo que quería destacar de eso es que ese tipo de mediciones son indicativas también de las diferencias que existen en riqueza en el mundo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta red de sitios FluxNet en el mundo tienen un montón de sitios donde están midiendo eddy covariance, pero como ven, en Sudamérica son bien poquitas, ¿verdad? Hay muy pocas dependiendo de los años que tienen midiéndola, ¿verdad? Hay pocos sitios con más de 20 o 15 años midiéndolo. Entonces, en Sudamérica son estos de aquí, ¿verdad? Ve que poquitos que son. Solo hay un sitio que tiene muchos largos aquí, que probablemente es en Puerto Rico o es en Costa Rica. ¿Ok? Y eso era un anuncio veramente relacionando ciencia con política y con situación social. Entonces, vamos a entrar en los detalles si no hay ninguna pregunta más sobre la parte de sensores, de estaciones meteorológicas, sobre evapotranspiración o sobre eddy covariance o análisis de covariancia de remolinos, vamos a ver la práctica. Resumen, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta práctica? En esta práctica ustedes van a entregar nada más un gráfico de los datos diarios de alguna estación de Costa Rica, que es parecido a este. No, a este no. Es de un día, de 24 horas. Un gráfico, clima diagrama como este, de Turrialba, del Catie, que es igualito a este. ¿Ok? Y otro gráfico que es igualito a, ¿qué se hizo? ¿Dónde está la clase? A este, también es por los meses, pero con precipitación y evapotranspiración para interpretar el periodo de sequía. ¿Ya? Claro, no va a quedar así. El tutorial es diferente, ¿verdad? ¿Está claro? Yo no entendí que tenemos que calcular. Nada, solo hacer gráficos. Lo Solamente único que hay que calcular es el índice. ok. Este índice muy sencillo aquí. Decir que este sitio el índice es tal. Nada más. Un número. Es un número. Ujú. En esta parte, en el anexo 2, es esta fórmula. Precipitación entre la temperatura promedio anual más 10. Y cae con un valor de estos. Ujú. ¿Ok? Entonces usted nada más dice en el anexo 2 es del punto 2 de este punto. ¿Ok? Aquí está. Report. Hace el climodiagrama y dice que este es un índice de aridez de tanto. ¿Está claro, Anika? Entonces, punto 1, gráfico 1. Punto 2, gráfico de climadiagrama 2. ¿Ok? Y punto 3, gráfico de balance hídrico, se llama. Que es igual y nada más, eso es lo único que tiene que hacer. ¿Y dónde viene eso? Va a venir en el informe técnico que ustedes tienen ahí. Ya está hecho, nada más tienen que meter cosas y escribir. El informe técnico es este. Entrega, lo que está en azul son instrucciones, todo lo que está en azul son instrucciones, título de la práctica, los objetivos que ya yo los puse y ya se ganan un punto con solo transcribirlos, la metodología, que fue lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y los resultados, ambiente diario de una estación de Costa Rica. Punto 2, gráfico del climadiagrama y el cálculo de índice de arenés, ¿ok? Y el punto 3, el balance hídrico y hacer una discusión de lo que significan los datos y algunas referencias. Y ya, y aquí están los valores. Además de que es el informe, es la rúbrica. Es muy sencillo. No tienen que hacer gráficos muy complicados. En Excel quedan perfectos. ¿Estamos claros? Este informe ya está en el aula virtual.